¿Cómo les va? Hoy la propuesta que les traigo es una técnica que lleva por nombre Shibori. Es una técnica japonesa y que se hace a partir de teñidos, ¿sí? Yo les voy a mostrar un poquitito una manera de hacerla. En realidad hay muchas formas. Como les contaba, es una manera de teñir logrando que la tela tenga como resultado efectos que van a depender pura y exclusivamente de la manera en que fue doblada, ¿sí? O doblada o atada, con accesorios que pueden ser hilos, maderitas, en fin, diferentes tipos de elementos que nos van a servir para bloquear los lugares en donde queremos que el color no entre a teñir la tela, ¿sí? La primera propuesta con la que vamos a trabajar es a partir de un plegado, ¿sí? Bien, vamos a tomar un pedazo de tela de lienzo de algodón. Tiene que estar previamente lavado, bien lavado, para que se le salga el apresto y la anilina pueda teñir perfectamente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el primer plegado. Vamos a doblar por la mitad esta tela en horizontal, bien exactamente por la mitad. Una vez que está doblada por la mitad, lo que vamos a hacer es ir doblando en triángulos. Entonces, vamos a doblar el primer triángulo. A ver si se alcanza a ver. El primer triángulo. Sobre la marca que me quedó del costado del triángulo vamos a hacer el otro pliegue. A ver si se alcanza a ver. Vamos a volver a doblar, ¿sí? Volvemos sobre las mismas marcas que me va dando el pliegue anterior. Volvemos a doblar y así sucesivamente vamos guiándonos por el pliegue anterior y vamos doblando esta tela manteniendo la forma del triángulo, ¿sí? Ahí está, y ahí vamos al último pliegue. Acá nos quedó un pedacito, no pasa nada, lo doblamos y lo hacemos coincidir. Si ustedes se fijan, nos quedó esta tela así, totalmente doblada, y tiene por el costado, se puede observar que tiene todos los pliegues por el otro costado, ¿sí? Y la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a ayudar con unas maderitas para hacer lo que se llama reserva. Como yo les contaba, las reservas son los bloqueos que nos sirven a nosotros para que la anilina no entre en contacto con la tela o entre en menos contacto con la tela y por lo tanto lo tiña con efectos diferentes. Entonces, yo tengo unas maderitas acá, cualquier restitos de madera, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar dos maderitas, voy a poner una por encima, una por debajo y voy a tratar de atar en los extremos para que la maderita quede así aprisionando la tela, ¿sí? Entonces, como les decía, me voy a ayudar en este caso por un hilo de algodón, pero pueden ser banditas elásticas, pueden ser tiritas de tela que no les sirvan. La idea es que quede bien amarrado el costadito o los extremos de la maderita, así
de esta manera, ¿sí? Luego vamos a unir el otro extremo con otro trocito de hilo. Bien, fíjense que atamos y aprisionamos de manera bien o lo más firme y fuerte posible para que no se nos vaya a desatar cuando lo estamos tiñendo, ¿sí? Tiene que estar bien atado, bien firme, como les decía, pero tiene que dejarnos después, cuando ya esté el teñido listo, tiene que dejar que nosotros podamos sacarla fácilmente, ¿sí? Bien, acá tenemos las dos maderitas en uno de los extremos. Ahora voy a tomar otras dos maderitas y voy a hacer exactamente lo mismo. Las voy a atar en el otro extremo. Como les decía, me ayudo con un trocito de hilo, que puede ser hilo de algodón, puede ser hilo de plástico, tiritas de tela, banditas elásticas. La idea es que sea algo que nos sirva para atar bien los extremos y que no se salgan las maderitas. Si se les complica el atado de las maderitas, pueden pedir ayuda, porque por ahí, cuando no tenemos la suficiente experiencia, puede pasar que nos dé trabajo el atado, que se nos aflojen. Entonces, en ese caso, pedimos ayuda para poder atarlos y que nos queden bien, bien firmes. Bueno, entonces voy a atar el otro extremo que me falta y ahora les voy a mostrar cómo tendría que quedar, ¿sí? Así, de esa manera, la tela que yo fui plegando en forma de triángulo, até con las maderitas para que me queden las reservas o que me actúen de reserva las maderitas y bloqueen la entrada de la anilina, ¿sí? Ahí está. Podemos ver los costados, ¿sí? Bien atada firmemente. Esta sería una de las posibilidades que tenemos para realizar uno de los tipos de reserva con los que vamos a trabajar, ¿sí? De plegado con ayuda de reservas o bloqueos de maderitas, ¿sí? Esta va a ser la primera opción. A practicar ahora, atar y armar este tipo de pliegues con este tipo de bloqueos. Bueno, como les decía, son varias las opciones que tenemos de pliegue. Entonces, ya tenemos preparado nuestro pliegue con reservas de maderitas. Ahora vamos a tomar otro trocito de madera que les voy a dar otro ejemplo con el que podemos también trabajar algo parecido, pero que el efecto nos va a quedar diferente. Entonces, repito, vuelvo a tomar un pedacito de tela. Yo en este caso estoy trabajando con telas, ¿sí? Pero podemos estar trabajando con prendas también, ¿sí? Siempre y cuando recuerden que para esta manera que vamos a teñir, ¿sí? Con anilinas comunes, necesitamos que sean telas de algodón. Por lo tanto, si son prendas, deberían ser prendas de algodón. Pero los efectos también se pueden conseguir de la misma manera como los que vamos a conseguir en estas telas. Bien, tenemos nuevamente, como les decía, la tela y la vamos a doblar también por la mitad. Igual como hicimos con la tela anterior, ¿sí? Doblamos por la mitad en horizontal y vamos a volver a hacer estos pliegues en forma de triángulo, solo que en este caso nos van a quedar más chiquitos, ¿sí? Porque la tela es más chiquita. Siempre los efectos van a depender de la forma y el tamaño de los pliegues por un lado y por otro lado
del elemento o los elementos que utilicemos para realizar los bloqueos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos doblada, también con el efecto triángulo, solo que en más chiquito. ¿Qué vamos a hacer ahora? En lugar de utilizar maderitas para los bloqueos, vamos a utilizar hilos, solamente hilos de algodón para anudar en los extremos en el mismo lugar que anudamos con el ejemplo anterior. ¿Sí? Bien. Vamos a cortar unos trocitos de hilos para empezar con nuestros amarres. Repito, voy a doblar y voy a atar en los extremos de la misma manera que en el ejemplo anterior. Recuerden atar, enrollar bien firme y atar bien firme, pero yo en mi caso le dejo como una especie de moñito para que cuando quiera desatarlo solamente tiro y no corro el riesgo de necesitar tijeras y tener que estar cortando los hilos que van a estar muy apretados y puedo romper la tela y arruinar el trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, con ayuda, en este caso de hilos de algodón, voy a amarrar. Fíjense, yo hago esto, dejo siempre un poquito de sobrante de hilo con la ayuda del dedo, enrollo alrededor y de esta manera puedo atar, a ver, este nudo con moñito para que después me sea simple desatarlo. ¿Sí? Bien. Repito, tenemos el ejemplo del amarre con las maderitas y del amarre con los hilos en los extremos. Lo que vamos a hacer ahora es, así como están, vamos primero a humedecerlas, a sumergirlas en agua solamente, como para que se humedezca totalmente la tela, y luego la vamos a dejar sumergida durante la mayor cantidad de tiempo posible en anilinas. Yo en mi caso las voy a dejar sumergida durante por lo menos de 12 a 15 horas, ya que voy a hacer un teñido en frío, ¿sí? Que es una de las opciones. Podemos estar tiñendo en frío, podemos estar tiñendo en caliente. Yo en este caso voy a teñir en frío y para eso voy a necesitar anilinas de colores, las que cada uno elija, y voy a disolver las anilinas y las voy a rebajar con agua, ¿sí? Y luego voy a dejar sumergidas estas telitas con sus amarres para que se puedan teñir con el efecto que yo quiero, ¿sí? Bien, entonces ahora el paso siguiente es el teñido. Ahora sí, vamos a ir al teñido. Bueno, bien, como recién les estaba contando, a partir de tener los pliegues, las reservas listas, lo que vamos a hacer es comenzar con el teñido, que es una de las partes más interesantes de este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un fuentón, en este caso un fuentón porque como les dije también, vamos a teñir en frío. Entonces, un fuentón con agua en el que voy a sumergir las telas que acabo de preparar con sus respectivas reservas y bloqueos. Los voy a dejar un poquito en remojo como para que pueda humedecerse de manera pareja. Luego
les decía que íbamos a trabajar con anilinas comunes, cualquiera, la que consigan. Yo en este caso voy a trabajar con una anilina azul, ¿sí? Entonces, tengo un recipiente con sal gruesa. La sal gruesa me va a servir de mordiente. ¿Qué quiere decir eso? El mordiente me sirve para ayudar a que el color se fije y no se salga de la tela. Entonces, con la sal, en este caso, son entre 80 y 100 gramos. Y voy a agregar la anilina, que, como les dije, en este caso es una anilina azul, ¿sí? Ustedes pueden trabajar con la anilina que ustedes deseen y con el color que ustedes quieran. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un poquito de agua hervida, para que nos ayude a diluir el color. Vamos a revolver hasta que ustedes sientan que la sal ya no es tan perceptible como al principio, ¿sí? Revolvemos bien. Esto es un poquito lerdo, pero el hecho de tener que revolver bien nos ayuda después a que la tela se tiña de manera pareja y no nos queden manchitas de colores, ¿sí? Entonces, voy a agregarle un poquito más de agua hirviendo. Voy a seguir revolviendo. Y ahora sí, vamos a poner a teñir nuestras telas. A ver, la tela que estuvo en remojo la vamos a sacar por un ratito. Sacamos por un ratito las dos telas. Ahora, en este momento que ya tenemos bien diluida la anilina, la vamos a agregar al agua que tenemos preparada. Fíjense que quedó en el fondo un poquito de sal. No pasa nada. En realidad, lo que a mí me interesa es que no queden partículas de anilina, ¿sí? Que son las que después, si no se disolvieron correctamente, entran en contacto con la tela directamente y nos queda manchado. Pero con la sal no pasa nada. La sal se va a empezar a disolver en contacto con el agua. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar las dos telas que tenemos preparadas y las vamos a dejar en remojo, como les dije, por al menos, como es un teñido en frío, yo suelo dejarlas entre 12 y 15 horas para que el color agarre bien, pero que además actúe la sal y se fije bien el color a la tela y después no se salga cuando la lavamos, ¿sí? Bueno, ahora es momento de dejar la tela en remojo. Vamos a controlar entre 12 y 15 horas y después vamos a abrir estas telas para ver el efecto que nos quedó, ¿sí? Bien, ahora es el momento de esperar. Dejamos tranquilas las telas y seguimos
en 12 o 15 horas. Bueno, acá estamos, pasadas las 15 horas de que pusimos nuestras telas a teñir, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es descubrir cuáles son los efectos o de qué manera quedaron nuestras telas teñidas. Vamos a sacar los hilos y las maderitas que nos sirvieron para bloquear las entradas de anilina y para evitar que entraran en contacto con la tela. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de sacar las reservas. Vamos a cortar o desatar los hilos que nos ayudaron a ajustar las maderitas, y es el momento de descubrir cómo quedó nuestra tela a partir de las reservas que realizamos utilizando el plegado de la tela en forma triangular y la reserva a partir de las maderitas, ¿sí? Bueno, esto es una incógnita. Normalmente y previamente sabemos o imaginamos de antemano cómo nos puede llegar a quedar el efecto, pero siempre puede haber alguna sorpresa. Entonces, vamos a abrirla a la tela y vamos a ver cómo quedó a partir de la reserva que hicimos con las maderitas. A ver si se puede apreciar. Vemos que queda un patrón o un diseño bastante repetitivo a lo largo y a lo ancho de la tela, y generalmente es el tipo de patrones que se obtiene realizando el plegado con forma de triángulo y haciendo las reservas en los extremos utilizando maderitas, ¿sí? Con la ayuda de maderitas. Bueno, esta es una de las telas. Ahora vamos a sacarle los hilos a la otra tela. A ver, vamos a desatar y vamos a ver cuál es la diferencia que se puede obtener cuando en lugar de hacer las reservas con maderitas, las hacemos solamente con hilos. Y sí, acá podemos observar que el patrón es diferente, ¿sí? Veamos la diferencia entre usar solamente hilos, es como un poquito más libre, más heterogéneo el diseño, y cuando usamos las maderitas se nota la diferencia. Y
También otra de las diferencias que obtenemos en este caso tiene que ver con el tamaño de la tela y del plegado de la tela, ¿sí? Bien, ahora que ya sabemos cómo podemos llegar a plegar, una de las maneras en las que podemos llegar a plegar y o atar tela, yo los invito a que apliquen esta técnica en la tela que ustedes quieran, ¿sí? Ya sea para hacer una prenda o sobre una remera directamente o sobre la superficie que ustedes deseen, ¿sí? Recuerden solamente que esta técnica se utiliza y da mejores resultados cuando las telas son de algodón, puramente algodón, cuando les damos el tiempo de teñido y el tiempo para que actúe el mordiente. En este caso recuerden que utilizamos sal de mordiente y utilizamos una anilina azul. Las anilinas varían un poquito los colores dependiendo de las marcas, pero podemos estar eligiendo mirando cartas de colores, ¿sí? Otro consejo que les quería dar es que una vez que pudieron teñir y consiguieron efectos diferentes a través de la técnica del shibori, esta técnica requiere por ahí, cuando la utilizamos en prendas o en lo que sea, de cuidados especiales. ¿Qué significa esto? Que debemos lavar las prendas o lo que sea que vayamos a teñir con un jabón neutro, ¿sí? No se puede usar quitamanchas. Y consejos también es tenderla a la prenda o a la tela, tender a la sombra, ¿sí? Secado a la sombra porque el sol destiñe mucho, ¿sí? Entonces, repito, consejos: lavar con jabón neutro y tender y secar a la sombra, ¿sí? Muy bien, espero que la técnica les haya gustado. Ahora los invito a que puedan realizar sus propios diseños, sus propias prendas, que jueguen con los colores. Podemos estar tiñendo con más de un color. Yo en principio los invitaría a que vayan probando este tipo de plegado en forma triangular y que elijan o que prueben de las dos maneras, realizando las reservas con maderitas o con hilos, ¿sí? Muy bien, espero que la técnica les haya gustado y que la puedan aplicar en lo que ustedes deseen. Muchas gracias por la atención.